Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta segunda temporada del podcast de la vaca. Estamos muy contentos de estar de nuevo por acá. Hoy, en el episodio 9, vamos a hablar de un tema bastante complicado que es el uso de picana, o arreador eléctrico para hablar más correctamente. Antes de arrancar con el episodio, hay dos cosas que quiero comentar. Una es pedir disculpas a los entrevistados, porque esta entrevista la empezamos a armar en abril de 2020 y bueno, la estamos terminando en enero de 2021. Así que muchas gracias por la paciencia a todos los entrevistados y disculpas por la demora. Lo segundo es que tengo una opinión bastante tajante sobre el tema. No me gusta la picana, saca lo peor de mí, digamos. Pero bueno, sabiendo que es un artefacto que es legal, con el cual tenemos que convivir, es que salió a hacer esta entrevista. Y la verdad es que estuvo bueno porque después de todas las charlas, siento que, si bien no cambié de opinión, siento que tengo más herramientas para entender de dónde nace su uso y qué se podría hacer para cambiarlo. En la encuesta que hicimos en Instagram, encontramos que el 86% de ustedes cree que no es necesario utilizarla, con lo cual coincido, y que la mayoría no tiene directamente picana, o el que la tiene guardada en un cajón muy escondido. Bueno, vamos a escuchar entonces a los entrevistados. Soy Luis Rades, soy médico veterinario egresado de la Facultad de Veterinaria de la UBA y desarrollo mi actividad desde hace muchos años en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en primer lugar durante varios años en la provincia de Entre Ríos y los últimos 10 en la estación experimental del INTA de Anguil, específicamente en el área de sanidad animal. Aclaremos que el nombre de picana eléctrica hace referencia en forma genérica a lo que tiene que ser el nombre específico, que son arreadores electrónicos. Los arreadores electrónicos tienen la capacidad de generar una descarga eléctrica de alto voltaje y de muy bajo amperaje. Es muy similar a lo que produce una descarga o la patada de un alambrado eléctrico. El tema es que también, por otro lado, hay en el mercado algunas picanas eléctricas que no han sido homologadas por las normativas de seguridad de la República Argentina. Las personas que quieran implementar la utilización de un arreador electrónico, cuando decida su compra, debe asegurarse de que las mismas estén homologadas por las respectivas certificaciones de la República Argentina en cuanto a seguridad. Mi nombre es Fernando Gripaldi, soy médico veterinario y trabajo hace 26 años en San Luis. Opino igual que creo la mayoría de los colegas. Lo que pasa es que es una cuestión difícil de erradicar, no solamente con el tema del uso de la picana, sino también con el tema del uso de los golpes, los perros y las malas costumbres que traemos desde hace muchos años. Mi opinión con respecto a la picana la detesto completamente. Considero que no es una herramienta que sea de suma necesidad, ni siquiera de necesidad para ningún tipo de trabajo en la manga, ni siquiera como lo justifica a veces el camionero para acelerar o desacelerar la carga de una jaula, por ejemplo, de animales. Si está apurado, que venga más temprano. Es lo único que yo por ahí a veces les digo a la gente en el campo. Y lo que pasa es que no llego con el tiempo y bueno, flaco, hubiera venido más temprano. Un día le aflojé la tapa a una picana en un campo. Trabajó toda la mañana con la picana floja, o sea, sin pila. Y cuando terminamos de trabajar, cerca del mediodía, habíamos arrancado muy temprano, me dijo, ¿viste cómo funciona la picana? Bueno, le digo, ahora te voy a mostrar que trabajaste con la picana toda la mañana sin electricidad. Y ahí se dio cuenta de que no hacía falta. Es mi modesta opinión, espero te sirva y que quede claro, la picana no sirve. Con respecto al uso de la picana en bovinos, considero que debería evitarse. Principalmente nosotros les debemos respeto a los animales porque son nuestra fuente de alimento. Y además, conocer el comportamiento natural, en este caso de los bovinos, es esencial para lograr un buen manejo. Por ejemplo, para el arreo de un rodeo, conociendo la zona de fuga y el punto de equilibrio, dos de los conceptos desarrollados por la doctora Temple Grandi, se logra un manejo eficiente tanto en un potrero como en una manga, sin la necesidad de utilizar la picana para que los animales se muevan, sino que se pueden utilizar otras herramientas como por ejemplo una bandera. Mi nombre es Laura Nadín y soy doctora en ciencia animal.
Soy Javier Rojas Panelo, veterinario de Azul, viviendo en Tandil ya hace un par de años y trabajo con vacas de cría. A mí no me gusta el uso de la picana. Trato que en los campos donde yo trabajo no haya picana. Cuando vamos a cargar animales a algún camión para venta o lo que sea, trato de que los camioneros no usen la picana tampoco. Obviamente a veces eso no gusta, pero nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en el bienestar animal y la picana está probado que no es una buena herramienta, termina lastimando a los animales, eso después se paga en el rendimiento. Obviamente que si se usan en forma correcta, estos arreadores electrónicos no producen mayores lesiones. Lo que sucede es que cuando estamos pensando en su utilización, hay que comprender y capacitar al personal para que esa utilización sea en forma profesional y en forma responsable. ¿Qué se quiere decir esto? Que la picana eléctrica no es de uso cotidiano, no solamente en las instalaciones de la pecuaria, sino también en las plantas frigoríficas, también en el transporte, en locales de remate feria y en distintos lugares. La picana eléctrica debe mantenerse siempre guardada para ser utilizada responsablemente, como comentábamos al principio, solamente en contadas ocasiones, pero debe estar siempre guardada en un lugar seguro y de buen recaudo y fuera del alcance del personal y de las personas que están trabajando en ese lugar. Solamente puede ser aplicada en contadas ocasiones, aplicándola a la altura de los garrones por un tiempo breve, muy breve, para luego volver a guardarse. La resolución del año 2013 del SENASA sobre el uso de la picana con respecto a su voltaje, el tiempo y las zonas donde no deberían aplicarse, las zonas del animal. Y en diferentes situaciones en donde, por ejemplo, puede correr riesgo la vida de los operarios. Esta resolución que nombra Laura es la número 25 del 2013 y autoriza en el artículo 2 el uso de picana eléctrica. Se autoriza el uso de picana eléctrica con un voltaje que no supere los 12 voltios únicamente en los siguientes casos. A. Cuando los animales dispongan del espacio suficiente para desplazarse. B. Cuando los animales no estén en movimiento. C. Cuando la integridad física del operario se encuentre en riesgo. D. Cuando hayan sido utilizados otros métodos y estos hayan fracasado. Se prohíbe el uso de la picana eléctrica en las siguientes zonas sensibles del animal. Esto es el artículo 3. Ojos, boca, orejas, ano, vientre y región genital. Artículo 4. Jurisdicción. La regulación de la utilización de la picana es aplicable en la jurisdicción del mercado de Liniers y en concentraciones de ganado. Entonces, en este contexto donde se aplica esta resolución, no debemos abusar de su uso, siempre tratando de minimizarlo. Y vuelvo a repetir, en primera medida, por un respeto hacia los animales. Y muchas veces el uso de la picana, más allá que esté habilitado, ¿no? Tiene que ver con una limitante del ser humano. ¿Por qué? Porque al animal no lo podés mover, porque es un animal que querés mover que está solo, porque es un animal que recién llega y no vas a invertir tiempo en la habituación, sino directamente vas a operar sobre ese animal. Entonces, el uso de la picana es una restricción propia del ser humano, por eso la usa. O sea, esa es mi opinión, digamos, no mucho más que eso. ¿Es justificado o no? Falta de tiempo, lo que vos quieras. El animal es un animal de un temperamento agresivo, lo que vos quieras, pero tiene que ver con eso, que es el limitante del ser humano. Yo también he visto muchos campos que usan las banderas y uno dice, mirá qué bien usan las banderas, y tampoco están así, porque yo he visto gente que usa la bandera, no, claro, la bandera la usan y después agarran la parte de atrás del palo y lo van picando para que el animal vaya pasando por la manga. Entonces tampoco vamos a creer que tener banderas es la solución, sino, digamos, es el uso de la herramienta. Pero sea eso, sea el otro, digamos, porque es una picana manual, digamos. La bandera se vuelve una picana sin electricidad, pero se vuelve el mismo comportamiento. Más allá de eso, creo que lo que se debería trabajar es, tanto en los productores, pero sobre todo en los operarios, además, invertir tiempo en la formación del comportamiento propio de especie. Básicamente, dentro de los 5 dominios que tiene el bienestar animal, o las libertades, o las necesidades, donde te quieras parar, uno de los más importantes es el comportamiento propio de especie. Y es exactamente igual de importante que el resto, que tiene que ver con la salud, con la alimentación, con que estén libres de sed y de malnutrición y libres de dolor. Todos esos, ¿sí?, son exactamente tan importantes como este.
Lo que pasa es que muchas veces el comportamiento, entendido como uno de los dominios, no se ve la utilidad productiva de aplicar este dominio, porque el resto vos sabés que si no come pasa tal cosa, si no tiene agua pasa tal otra, y aún así hay limitantes, el tema de la salud si no se atiende, entonces siempre, más allá de pensar en la ética de los animales, siempre uno termina cayendo en cuál es, qué gano yo productivamente si aplico tal cosa. Más allá de que los animales nos importan, todo lo demás, esto tiene un trasfondo productivo. Y muchas veces el conocer el comportamiento propio de la especie no se traduce simplemente en qué gano yo productivamente. Y es mucho más importante que el resto, porque es algo que no tenés que insumir en costos, ¿sí? Porque no tenés que gastar en algo, sino tenés que invertir tiempo en conocer la especie con la que estás manejando, en este caso el bovino. Entonces, cuando vos conoces cómo se comporta la especie, ¿sí? ¿Ganas en qué? Ganas en tiempo en ejecución de las tareas, ganas en productividad, hay muchas otras ventajas operativas que te trae el conocer la especie y en realidad no invertiste. O sea, yo sé que parece una cuestión casi psicológica cuando hablamos del comportamiento de la vaca, cómo se mueve y demás, pero tiene tantos beneficios en lo productivo que sería bueno difundir cuáles son esos. Y vas a ver que las tareas que se hacen se simplifican en cuanto al desgaste que tiene el ser humano para hacer la tarea y otro en los costos referido al tiempo que te lleva hacer cada tarea. O sea, como todos, al principio uno empieza con paciencia, pero conforme se va poniendo más difícil, vas llegando a los últimos animales que entran a la manga con menos paciencia. Entonces ya eso es, la picana no importa si el animal se mueve, ya la picana porque lo hago para terminar rápido. Entonces el uso también tiene que ser algo ocasional, si querés, aunque yo no estoy de acuerdo, podría justificar en algunos casos. Pero yo soy ingeniera agrónoma, mi nombre es Marcela Martínez, trabajo en el INTA y tengo formación de posgrado en producción animal y en bienestar animal. Si bien mi origen es la lechería, también trabajamos en lo que es bovinos de carne en la región de Salta, sobre todo la del NOA, pero particularmente en Salta. El uso indebido, ya sea aplicada en los lugares como los músculos de los cuartos o el lomo, y en forma indiscriminada, hace de que, producto del dolor y producto del miedo, los animales estén intranquilos y se transformen en ariscos, o sea, difíciles de manejar. Y el problema es que los animales tienen habituaciones negativas y positivas, es decir, si los animales ya saben que viene la picana y que el ser humano va a emitir ese tipo de manejo con ellos tienen la capacidad de extrapolar al resto de los seres humanos el tipo de manejo. Entonces cada vez que pasen por la manga, independientemente que le vayas a aplicar la picana o no, esos animales ya van a estar alerta y van a tener un comportamiento de, ojo, vuelvo a este lugar, acá esto puede pasar y estar alerta. Entonces cualquier cosa que vos vayas a hacer, digamos, ya va a estar condicionada por el uso de la picana. Y además está decir que un animal que tiene un comportamiento de huida, que se pone temeroso, que entiende, que busca la distancia de fuga, entiende que se tiene que ir de ahí, te altera el resto de la tropa. O sea, no es un animal, se ponen todos, copian la condición, digamos. O sea, es la condición de alerta de qué está pasando acá. Yo creo que no hay un correcto uso de la picana y tenemos que tratar de no usarla y sí educar a la gente del campo para el correcto manejo de los animales y que haya mayor bienestar animal. El manejo de banderas, sin gritos, sin perros. Los animales terminan aprendiendo y se puede hacer bien el trabajo, no hace falta la picana. Los animales destinados a faena, ya sea desde el establecimiento, sea de invernada o de ciclo completo, el transporte, la remate feria, es también evitar el uso indiscriminado porque su aplicación sobre las masas musculares podría llegar a generar pérdidas económicas por la microhemorragias que se producen en las fibras musculares y por lo tanto hace que esa carne tenga que ser decomisada por su inaptitud para poder procesarla luego. Y también muchas veces pasa que las instalaciones en las que están los animales no son las instalaciones adecuadas para trabajar. Entonces vos tenés 1000 limitaciones de esas instalaciones, que la distancia entre tablas es así, el animal tiene una luz, cuando vos sabés que tiene que estar ciego, vos sabés que los cambios bruscos, o sea, tiene que ser más circular, que los cambios bruscos del embudo y demás de la manga dificultan. Entonces, más allá que el operario use la picana, muchas veces tiene que ver con limitaciones físicas. Entonces tampoco uno puede decir, bueno, eliminemos la picana, no a la picana, porque hay situaciones
y hay cuestiones de instalaciones que o sea, que si no pones picana los animales no van a ir. ¿Por qué? Porque tienen más miedo a ingresar a ese tipo de lugares. Entonces tiene que ver con algo de los productores y también de los operarios. O sea, vos a los operarios le tenés que dar las condiciones para que operen de cierta manera. Entonces, si vos al operario le va a decir no use la picana, porque si usa la picana el animal se estresa, puede tener contusiones, va a tener lesiones a nivel de la carne y demás, bueno, perfecto, pero entonces, ¿tiene las instalaciones para no usar la picana? Entonces, cada situación es particular, no se puede generalizar, no podemos decir todos usan la picana, son unos desgraciados, no tienen corazón. No, muchas veces los operarios usan la picana porque si no, no hay forma que los animales ingresen. ¿Por qué? Porque le da más miedo al animal ir con los contrastes de luz, porque o sea, hay un montón de cosas. Entonces, es una combinación, ¿no? Conocer el comportamiento de los animales, cómo opera, y si las condiciones que yo le estoy dando a esos animales son las adecuadas. En donde es importante mirar todo el proceso desde una cadena agroalimentaria o una cadena cárnica en la cual se ha dejado de producir carne, se ha dejado de producir terneros o se ha dejado de producir novillos, sino que el nuevo paradigma es la producción de alimento. Lo importante, todos coincidimos en eso, es la generación de equipos de trabajo debidamente capacitados. Los equipos de trabajo me refiero en los veterinarios y los agrónomos que trabajan en producción animal. Cada vez que van a hacer su tarea al campo es tener justamente una tarea, aparte de la profesional también de docencia en este sentido, para implementar las buenas prácticas ganaderas y adoptar el bienestar animal. Por otro lado, me parece interesante también resaltar que estos equipos de trabajo con los recursos humanos debidamente capacitados van a representar una diferencia cualitativa y competitiva, y esto obviamente va a generar también una diferencia, ya que aquellos que saben por qué se hacen las cosas tienen una ventaja con respecto a aquellos que solo las hacen, ¿no? Así que me parece que hacer énfasis en, no sé si específicamente erradicación total de la picana, pero por lo pronto es minimizar su uso. Bueno, para ir cerrando, comparto la idea con la que me quedé yo, que es que el uso de la picana puede tener 3 orígenes. Los 3 son posibles de trabajar, algunos más fáciles que otros. Uno es el desconocimiento del comportamiento del animal, o sea, básicamente trabajamos con picana porque no sabemos trabajar con los animales, y eso se corrige bastante fácil. Se trata de aprender del comportamiento del animal, de la zona de fuga y todas esas cosas. Vamos a hacer alguna notita sobre eso. El otro origen es más bien cultural, digamos, de cómo trabaja el equipo. Eso es más difícil de corregir porque son usos y costumbres, pero hay que trabajarlo. Y lo otro, que a veces es lo más difícil por cuestiones de inversiones, es cómo están hechas las instalaciones. Tampoco la vaca se puede comportar libremente si no tiene las instalaciones correctas. Si hay una manga en la que ella no ve hacia dónde va, o hay demasiado espacio entre tablas y esas cosas, como hablábamos con Marcela, no va a funcionar arrearla de la forma que la querramos arrear. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradecemos mucho estar acá, a ustedes. Muchas gracias a los entrevistados nuevamente, tanto por la entrevista como por la paciencia con el tiempo. Y bueno, nos interesa saber la opinión de ustedes, así que mándenos mails a campoanimal@gmail.com. Hasta la próxima y que tengan muy buena semana. El podcast de la vaca es una producción de Campo y Medio. Encontrarnos en campoymedio.com o en nuestras redes como @campoymedio y @lavaca. ¿Buscás trabajo de ingeniero agrónomo, veterinario o trabajo en general? Seguinos en Instagram como @laburosing, @laburosvet y @laburoscampo, o entra a campoymedio.com/laburos. Si sos un emprendedor o estás por empezar un emprendimiento en el agro, te invitamos a seguir Agroemprendedores, un proyecto que realizamos en conjunto con Agrónomas Argentinas y Campo y Medio para conocer emprendedores del sector y así aprender a emprender dentro del agro. Encontrarnos en Instagram como @agro.emprendedores o en agroemprendimientos.wordpress.com. Si querés enterarte de todos los eventos, charlas y cursos del sector, tenés que seguir a Agenda Agropecuaria. Encontrarnos en Instagram como @agendaagropecuaria o entra a campoymedio.com/agenda-agropecuaria. Si precisas un veterinario de urgencias en el campo, encontrarlo en Directorio Veterinario. Estamos en Instagram como @directorio.veterinario y si no en la página campoymedio.com/directorio-veterinario. Muchas gracias por quedarte hasta acá.
Todas estas publicidades son de proyectos nuestros. Si querés publicitar en este programa, escribinos a campoanimal@gmail.com.